Tiene un carácter ya formado, una voluntad, una determinación de hacer las cosas de Dios, y damos gracias a Dios por esos hermanos, pero también habemos hermanos que todavía no, que batallamos, que nos cuesta de repente dar un paso en obediencia, o a veces damos uno, pero de repente retrocedemos dos y estamos en esa lucha, ¿no? De avanzar y retroceder. Entonces se requiere hermanos que nos ayuden, que nos animen, que nos alienten en ese sentido. Tercero, porque existe la consejería bíblica, porque pecamos. Y el pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Algunas más graves que otras, algunas más terribles que otras, pero esas consecuencias, esos problemas, justamente nos ponen en situaciones de que no sabemos qué hacer. Y necesitamos la ayuda de alguien que tal vez tenga un poquito más de claridad mental, o claridad emocional, o experiencia tal vez ya por los años, que te diga, mira, esto está pasando por esto, y esta es la manera como puedes salir de esta situación. Entonces, por eso existe la consejería bíblica. Y por eso es necesaria la consejería de uno a uno. Porque vuelvo a repetir, no somos ángeles, necesitamos crecer. Ante esta situación, entonces, Pablo enseña aquí algunas pautas que creo yo que todos los que estamos acá, de alguna manera hemos aconsejado a alguien, ¿verdad? De alguna manera. Hemos aconsejado a una persona, a alguien con la palabra de Dios. Entonces, ante esta situación, lo que Pablo nos enseña es lo siguiente. Primero, si tú lees el texto, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Se ve en el fondo que tiene que haber un interés. Que la respuesta de un hermano espiritual ante la caída de otro hermano o hermana no es la de pisotear, no es la de, te lo dije, ¿ves? O no es la de burlarme, o no es la de jactarme y decir, mira, claro, no eres como yo. No, la idea de la persona que ha madurado espiritualmente es la de servir a Dios. Servir al Señor sirviendo a los hermanos como un consejero, como alguien que exhorta, como alguien que anima, como alguien que está al lado de esa persona que ha caído para ayudarle, ¿verdad? Para ayudarle. Para eso, Pablo lo dice claramente, porque lo asume aquí, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿no? Entonces, lo segundo es que el creyente que va a servir o que está sirviendo, que tiene el deseo de servir como consejero bíblico, tiene que ser una persona madura espiritualmente. Tiene que ser una persona madura espiritualmente, porque si no, una persona que no ha madurado espiritualmente, pero que tiene el deseo de ayudar, pudiera ser peligroso hasta para esa misma persona, porque puede desanimarse y en vez de estar desanimado uno, ya están desanimados los dos, ¿no? O puede dar un consejo que no es sabio, o puede reaccionar de una manera que no es la correcta, y en vez de ayudar, peor, hundir más a esa persona. Entonces, ¿por qué es necesario que el consejero bíblico sea maduro? Porque tiene que ser ejemplo de los hermanos, ¿no? Yo no puedo ayudar a una persona aconsejándole que haga algo que yo no hago, ¿no? Es absurdo. Entonces, el creyente consejero bíblico tiene que ser maduro porque tiene que ser ejemplo de sus hermanos. Y porque tiene que exhortar en algún momento, porque el consejero no solamente es la persona que dice, sí, te entiendo, te animo, te abrazo, que es parte de la consejería, ¿no? Hay un componente de amor, de afecto, de entendimiento, de empatía, ¿no? Tal vez yo no he cometido lo que tú has cometido, pero trato de entenderte. Trato de entender cómo te sientes y cómo has llevado esa situación. Pero también hay un aspecto de la consejería en la cual yo voy a exhortar. Yo voy a decirle, mira, está bien, pero tienes que cambiar, ¿no? Tienes que tomar una decisión. O tal vez ser un poco más estricto y decirle, mira, ok, o cambias o no podemos seguir, ¿no? Entonces, tiene que haber ese equilibrio, ese balance, y para ello, para que yo pueda enseñar con esa autoridad, o para que yo pueda exhortar a esa persona con esa autoridad, pues yo tengo que haber vivido algo de ello, ¿verdad? Y poder ser ejemplo de ello. La tercera pauta, la idea de la consejería o la meta de la consejería es la restauración del hermano caído, ¿no? Esa es la idea. Eso no es una clase, la consejería no es una clase de academia o de seminario, ¿no? Que la persona se sienta y adquiere información y dice, ya, por eso es que pecaba, mira qué interesante, ¿no? No, es, claro, es información, pero es con el objetivo de restauración de esa persona. La idea es que lo que se ha roto sea sanado. Ese es el sentido de esa palabra. Lo que se ha roto sea sanado.
Lo que se ha apartado, se ha acercado. Lo que se ha enfriado, vuelva nuevamente a su temperatura ideal, ¿no? Entonces, la persona que se apartó, que se enfrió, que tomó malas decisiones, que se desanimó, pues vuelva nuevamente al redil, ¿no? Vuelva nuevamente a la situación al punto en el cual debió estar. Porque sabemos que Dios desea que los creyentes tengan una situación óptima de vida espiritual. Dentro de eso hay pues rangos, ¿no? En los cuales, no todos los días estamos caminando por las nubes. Hay días de pruebas, días de luchas, pero una cosa diferente es el hermano que está luchando, batallando, aquel que ya ha cometido un acto que le ha llevado a consecuencias ya, ¿no? Que ha quebrantado su relación con Dios, o que ha quebrantado su relación con otros hermanos, o que ha pecado de una manera que ha traído alguna consecuencia, ¿no? No estamos diciendo al hermano que tal vez ese día se olvidó orar, ¿no? No, esas son cosas cotidianas de lucha diaria del creyente. Estamos hablando de cosas más serias. Pero la idea de esto es que el hermano caído pueda ser restaurado, y para ello el consejero tiene que tener espíritu de mansedumbre, ¿no? Quisiéramos seguramente que todos los hermanos reaccionen a la velocidad que quisiéramos, o quisiéramos a veces, o no quisiéramos a veces perder la paciencia y decir, pero caramba, no entiendes, no te estoy hablando. Pero esa no es la idea. O sea, la idea del consejero no es un papá que te va a renegar, ¿no? Que te va a resondrar, que te va a castigar. La idea del consejero bíblico es una persona con espíritu de mansedumbre, que puede aconsejar sin dejarse llevar por las emociones. No siendo frío, llamémoslo así, desconectado de la persona, pero tampoco tan involucrado con la persona que se vuelva parcial, pues, ¿no? Y que le diga, bueno, has pecado, pero no te preocupes, no es tanto, ¿no? No es para tanto. No. Una imparcialidad, mejor dicho, ¿verdad? Porque claro, si voy, y por eso muchas veces se recomienda no ser consejero de personas muy ligadas a uno, ¿no? Porque es un poco difícil. Imagínate, ¿no? Tu familia, hay una ligazón ahí de todas maneras. Entonces es mejor que sea una persona que no tienes un lazo tan fuerte como para que pueda ser imparcial. Dice la Escritura, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Estamos hablando de algunas cosas ya. El creyente tiene que ser maduro espiritualmente, tiene que buscar la restauración, tiene que ser ejemplo para el hermano y tiene que considerarse a sí mismo, ¿no? Para no ser tentado ni caer en el orgullo. Porque recuerda, el consejero bíblico es una persona, o debe ser una persona que ya ha caminado algo. O sea, tú como consejero bíblico, pues ya has caminado algo ya. Ya has ganado algunas batallas, ¿no? Ya conoces algo de Biblia. Y es muy fácil caer en la tentación de decir, pero que no entiendes, es tan fácil, ¿no? O sea, yo como no lo, o sea, ¿por qué no eres como yo, no? Es decir, ¿por qué no maduras, no? Y un poquito a poquito empezar a sentirme, caramba, yo soy mejor que ellos, ¿no? Porque sé más, o porque conozco más, o porque yo no he caído en esos pecados. Por eso Pablo dice, considerándonos a nosotros mismos, porque pudiéramos también caer en alguna de estas situaciones o otra similar. En ese sentido, pues, el consejero bíblico tiene que tener el cuidado de no dejarse llevar por su experiencia, por su conocimiento, tal vez por su santidad, por su carácter, sino entender que de alguna manera, por la gracia de Dios, si no hemos cometido esos pecados groseros que vemos en otras personas, y solo por la gracia de Dios y su misericordia, pero eso no me hace ser mejor que la otra persona, porque ambos somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Pero mi hermano ha caído y necesito ayudarle, ¿no? Y necesito ayudarle. Otro aspecto, dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y es una parte central, porque la idea del consejero es que tengo que sobrellevar las cargas de los otros, porque son personas o son hermanos que vienen cargados por situaciones, por el pecado, por las consecuencias de ese pecado que ha cometido. Entonces tengo que tener la disposición de ayudarle a llevar esa carga, escuchándole, entendiéndole, brindando un consejo sabio, orando e intercediendo por esa situación que le está pasando. Porque tenemos que entender, hermano, yo puedo enseñar al hermano, puedo mostrarle los principios bíblicos, puedo decirle lo que tiene que hacer. Es más, la persona puede estar cierta de que sabe lo que tiene que hacer, pero aún así no hacerlo. Porque hay un componente intelectual, es decir, yo necesito entender el principio bíblico, entender mi pecado y reconocerlo,
pero necesito la fuerza espiritual para cambiar. Y eso solo nos lo da Dios. Esa situación ya es una cosa, una dimensión espiritual en la cual tenemos que entrar. Entonces, el consejero tiene que tener la disposición de sobrellevar las cargas de sus hermanos, escuchando sus problemas, brindando consejo sabio, orando, intercediendo por sus hermanos, sin dejarse llevar por las cargas de estos. A veces, hermano, me ha pasado a mí estar en consejerías, estar horas con un matrimonio y salir con la cabeza así, o sea, cansado, agotado de no saber ni qué hacer. Y a veces, hermano, lo confieso, a veces hasta frustrado, porque ya les hemos hablado, hemos explicado, hemos visto los versos y siguen en lo mismo, ahí en mi cara peleándose. Y yo digo, caramba, yo me agarro, ¿saben qué? Un correazo a los dos y sales como que... Entonces tratar de que eso no te afecte a ti y separar las cosas y seguir viendo al hermano con respeto, a pesar de que le ves tal vez en un momento difícil de su vida, pero aún así tratar de seguir mirándole con respeto y con amor es complicado. Bueno, no sé, a mí me ha sido complicado. Es complicado. Entonces, este pasaje es importante. Dice, sobrelleva las cargas. ¿Y qué significa eso? No que tú vas a llevar su carga. No. Tú vas a ayudarle a llevar la carga. Porque para esta persona, en ese momento de su vida, no la puede llevar solo. No lo puede llevar solo. Es muy pesado para esa persona. Entonces, la figura es de que tú le ayudas. Le ayudas el tiempo necesario para que esa persona cobre fuerza y ánimo para que pueda ya por sí mismo empezar a caminar. Más abajo va a decir, cada uno lleve su propia carga, dice. Y es así. El consejero no va a solucionar, él no va a tomar la decisión por ti para cambiar. No. Tú no vas a tampoco a decirle lo que tiene que hacer. Tú vas a mostrarle la palabra de Dios. La persona es la que tiene que tomar la decisión. Amén. Yo no me siento y le digo, ya mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, a esto, te casas, te divorcias, te peleas, le dejas de hablar. No. El consejero no hace eso. El consejero dice, ok, ¿qué dice la Biblia? ¿No? Vamos a la Biblia. Esto dice la palabra de Dios. Si me preguntas, mi consejo es este, pero tú tomas la decisión. Yo no la voy a tomar por ti. Tú la tomas, ¿verdad? Y eso es importante. En un sentido, el consejero debe imitar al Señor Jesucristo, ¿no? Porque dice aquí claramente Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Por qué decimos que el consejero imita al Señor Jesús? Porque el Señor Jesús llevó nuestras cargas y pecados en el madero, ¿no? Él llevó nuestras cargas, Él sufrió por nosotros, Él oró, intercedió, dice Isaías 53, que Él dio su vida habiendo orado por los transgresores, habiendo intercedido por los pecadores. Entonces, Cristo llevó nuestras cargas, el consejero bíblico tiene que ayudar a llevar las cargas y usted va a escuchar problemas, usted va a escuchar pecados, usted va a escuchar malas decisiones, usted va a ver corazones endurecidos, usted va a escuchar rencores, odios, pecados pasados, amargura de corazón, usted lo va a escuchar. Usted va a escuchar en consejería esas cosas. Y tiene que y por eso es necesario que sea maduro espiritualmente, porque usted tiene que, 1, no dejar que eso le afecte a usted. 2, seguir mirándole con respeto y amor a ese hermano que usted le ha visto en la iglesia cantar y ahora le ve haciendo berrinche, ¿no? Y 3, no ceder al orgullo de decir, caramba, yo soy mejor que tú, porque yo no hago esas cosas. Yo no vivo eso. Entonces es complicado ser consejero bíblico, hermano. Es complicado, porque estás caminando realmente sobre una línea muy delgada en la que si yo me tropiezo, termino haciendo lo mismo que dije que les digo a los hermanos que no tienen que hacer. Y peor se hace la herida que la cura. El consejero bíblico, nuevamente, lo digo, y es necesario, porque aquí también Pablo lo vuelve a decir y lo enfatiza, porque es importante, porque es algo urgente. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir, dice la ley de Cristo, porque el que cree ser algo, dice, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la consejería es un ministerio, ¿verdad?, que Dios le da a algunos creyentes. Técnicamente hablando es el don de la exhortación, ¿verdad? Técnicamente hablando es el don de la exhortación, que no todos los creyentes tienen, por supuesto. Pero si usted tiene ese don de la exhortación para saber hablar a los hermanos y aconsejar, es un don dado por Dios para el beneficio de la obra.
no es que usted es una superestrella, supercristiano, ¿no? Que te voy a dar la dicha de darte media hora de mi tiempo para que me escuches y absorbas de mi virtud. No, o sea, es un ministerio. Es un ministerio, simplemente, ¿no? Es un ministerio. Entonces, el consejero bíblico debe cuidarse del envanecimiento y el orgullo por lo que sabe, por lo que oye de otros y por lo que conoce de las Sagradas Escrituras, ¿no? El creyente que se cree ser algo sin reconocer la gracia de Dios se engaña a sí mismo, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la diferencia entre mi hermano que está sentado ahí contándome sus problemas y yo? No hay ninguna diferencia, ambos somos iguales delante de Dios, pero caramba, tal vez el Señor me ayudó, llegué antes a sus pies, tuve otras circunstancias diferentes, pude crecer algo más, pude avanzar un poco más, pude conocer algunas cosas, el Señor me guardó de otras, y eso me permite poderme sentar a Él y entenderle, pero también ayudarle, ¿verdad? Ayudarle. No porque soy mejor que Él. No porque soy mejor que Él. En la consejería uno va a escuchar cosas a veces terribles. Y hay que saber guardar secreto, ¿verdad? Hay que saber guardar ¿no? Lo que sabemos, lo que escuchamos, lo que decimos. Y seguramente que hay cosas graves que se tienen que hablar, pero no todo se tiene que decir necesariamente, o hay tiempos para decirlos, hay momentos, ¿verdad? Entonces eso es importante también, porque recuerda, la persona a la que tú estás aconsejando es, porque acá Pablo lo presupone, es un hermano en la fe también. Entonces hay un valor, hay una dignidad y hay un respeto que se le tiene que tener a ese hermano o hermana al cual yo estoy teniendo el privilegio de aconsejar, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces el hecho de aconsejar a alguien y después salir a contarle a todo el mundo, oye, mira lo que me he enterado. No, para nada, ¿no? O aconsejar a una persona y a partir de ahí ya verle diferente, como que no es así. El que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Dice, así que, por lo tanto, dice, cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El consejero bíblico, hermano, tiene que someter a prueba su propia obra. Es decir, analicémonos a nosotros mismos. Porque recuerda, el consejero bíblico, así como el maestro de la palabra, así como el predicador y el pastor, está sujeto a un escrutinio mayor que los demás hermanos. Es decir, se espera, eso es tácito, no se dice, pero se espera de todos los hermanos que el consejero, que el que toma la palabra, el que la enseña, el que la predica, pues tenga una mayor rigurosidad en su vida cristiana. No es dable, no es entendible, no es correcto que el que usa la palabra para aconsejar que no se debe hacer A, él mismo haga pues A, ¿no? O sea, no. Entonces, el consejero bíblico debe analizarse a sí mismo. ¿Estoy viviendo lo que enseño? ¿Estoy enseñando o estoy viviendo lo que aconsejo? ¿Estoy siendo ejemplo a mis hermanos? No solamente en el salón de consejería, sino todo el tiempo, fuera, en todo momento, ¿no? O sea, estoy tratando de ser ejemplo de lo que aconsejo, de lo que exhorto a mis hermanos. Tengo que analizarme a mí mismo y considerar, porque vuelvo a repetir, estoy sujeto a un escrutinio mayor, no solamente de parte de Dios, pero también de parte de su pueblo. El consejero mismo llevará, porque lo dice Pablo aquí, cada uno llevará su propia carga, dice. El consejero también tiene su propia carga, hermano. El consejero no es una persona sin sentimientos o sin pecado, ¿no? El consejero bíblico también lucha con su propio pecado, también lucha con su propia carne. Él tiene que aconsejarse a sí mismo también muchas veces y decir, ya, tú has hablado tanto a otros, ya, pues háblatelo a ti mismo, ¿no? Como decía Jesús, médico, cúrate a ti mismo primero, ¿no? Entonces, es importante que el consejero mismo lleve su propia carga. No nos hallemos cayendo en lo mismo que otros, que exhortamos a otros a hacer. Entonces, eso es importante. Y este bloque termina con el verso número 5, 6. El que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. Pablo termina enseñando que la iglesia debe ser agradecida
con aquellos que tienen el ministerio de la consejería bíblica, ¿no? Debe ser agradecida. La iglesia tiene que entender, hermano, que el ministerio de la consejería, no solamente es del pastor, sino de hermanos que Dios levanta, ancianos, líderes, hermanos de edad, hermanos de madurez espiritual, que Dios levanta como consejeros bíblicos entre su pueblo. Es un don dado por Dios para la edificación de la iglesia. 1. 2, que la consejería bíblica tiene este aspecto de comprensión, de empatía, pero también tiene un concepto de exhortación, ¿no? Y yo debo de tener el corazón dispuesto a dejarme ser exhortado, ¿verdad? Y si soy exhortado de alguna forma con la palabra de Dios, pues recibirlo y decir, Señor, pues ayúdame a cambiar, ¿no? Ayúdame a transformarme. La iglesia debe ser agradecida con aquellos que tienen el ministerio de la consejería bíblica. Debe ser partícipe de toda cosa buena a quienes le enseñan y aconsejan con la palabra de Dios. Hace más fácil el trabajo, porque si yo soy una persona que de pronto el consejero me dice algo y ya me resiento, me ofendo y ya no le quiero escuchar, entonces ya corto pues la relación, ¿no? O sea, ya no permito que el consejero me siga ayudando y también el consejero se sentirá mal. Entonces es importante, tanto del lado del consejero, tener el cuidado, la prudencia, el tino, como del lado del aconsejado también, entender que este es un ministerio de la obra del Señor y que necesito ser aconsejado. Y te lo digo así, hermano, todos necesitamos ser aconsejados, todos. Yo muchas veces, no aquí, pero voy a pastores amigos a decirle, hermano, pastor, mire, esto me está pasando, ¿qué hago? ¿No? Aconséjame, porque no sé qué hacer. Todos necesitamos consejo, todos. No hay nadie en la iglesia que pueda decir en algún momento de su vida, no, yo solito soy, no, yo mismo soy, yo no necesito de nadie. No, necesitamos consejo de todas maneras. Entonces, esto es con respecto a la actitud del consejero, a las cualidades del consejero, a la madurez del consejero. Creo que es importante. La segunda cosa va del verso 7 al 8, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, el que siembra del espíritu segará vida eterna. El consejero, una de las cosas importantes que tiene que entender y hacer entender a los hermanos, es esta ley de la siembra y la cosecha, ¿no? No la que habla la iglesia de la prosperidad, sino la verdadera, la bíblica. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque el consejero, hermanos, no debe constituirse en Dios para el aconsejado. Es decir, no debe crear una dependencia tal que el aconsejado todo el tiempo esté recurriendo al consejero para todo. Eso no es sano, no es sano. Esa visión errada en la que todo el mundo acude al pastor para todo, pastor, ¿qué hago? Esto y lo otro, pastor, órame. Eso está mal, porque esa dependencia es insana. El creyente tiene que ser responsable de sí mismo. Claro, va a acudir al pastor para un consejo de algo que no puede manejar tal vez, pero no significa que el pastor es Dios o que el consejero es Dios. O que tienes que decir, pastor, dime qué hago, ¿no? ¿Qué hago? No. El pastor no debe decirte qué hacer, ni el consejero tampoco. El consejero te va a decir la palabra de Dios y usted es el que decide, la responsabilidad. El consejero bíblico entonces debe enseñar responsabilidades a los hermanos. Cada uno de los hermanos es responsable de su propia vida y crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces, hay algunas cosas que los hermanos deben de entender y el consejero tiene que enseñar. 1, Dios es santo, Dios es amoroso y Dios es justo. Dios es justo. La situación en la que me encuentro como aconsejado no es pues porque de pronto se cruzaron las estrellas y los planetas y no. Y la mala suerte y el eclipse, no. Es mi responsabilidad. Yo hice o no hice cosas que me llevaron a este punto en el que estoy. Esa es una de las cosas que el aconsejado tiene que entender. Esto no es mala suerte, que el destino, que la luna, el planeta, que Castillo, no. Esto es mi responsabilidad. Si el creyente no entiende eso, no que mi esposa, no que mi hija, no que mi hijo, no que mi jefe, mi responsabilidad.
Claro, me pueden haber insultado, me pueden haber ofendido, mi esposa puede haberme hecho la guerra. Sí, por supuesto que sí. Pero yo soy el que reacciono. Yo soy el que decido reaccionar. Y yo soy al final el que cometo el error, el pecado. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios es justo. Dios es justo. Lo que yo hago, eso voy a cosechar. Y te voy a contar algo, hermano. A veces lo que cosechamos pasa mucho tiempo. O sea, el hecho de que yo coseche no significa de que yo voy a hacer algo y mañana lo voy a cosechar. No necesariamente. Y eso funciona para lo bueno y para lo malo. A veces yo estoy sembrando, haciendo bien, siendo fiel. Digo, Señor, ¿cuándo voy a ver la cosecha? No, espérate. Va a suceder. De repente no va a pasar mañana, pero va a pasar. Y también lo inverso es cierto. A veces, si yo no soy juicioso, y me ha pasado a mí, hermano, me ha pasado a mí, no ser juicioso en algún momento de mi vida y cometer pecados que no me he arrepentido, que no los he tratado, a los años, Dios lo trae. Para que diga, ok, soluciónalo. Yo me olvido, Dios no. Amén. Dios no. Estamos hablando de pecados no arrepentidos, no tratados, ¿no? Que yo no he confesado. Dios es santo, amoroso, pero es justo. Él no puede ser engañado ni burlado. Dios conoce las verdaderas y reales intenciones del corazón. A veces en la consejería usted va a escuchar lo que el aconsejado quiere que tú escuches, que no necesariamente es la verdad. Entonces uno tiene que ser un poquito más insistente, o tratar de validar, de preguntar, repreguntar, porque muchas veces, hermanos, el aconsejado te va a decir lo que él quiere o ella quiere que tú oigas nada más, pues, ¿no? No la verdad, no el panorama completo. Por eso cuando se hace una consejería matrimonial, siempre sí o sí se tienen que tener a los dos cónyuges para escuchar las dos versiones. Es muy difícil, es muy raro que un hermano diga, ¿sabes qué? No, sí, mira, yo he pecado, yo hice esto, yo me equivoqué. La mayoría de las veces es, no, yo no hice nada, ¿no? Pasó. Dios es justo, hermanos, y dará a cada uno conforme a sus obras. Y el creyente tiene que entender eso. También tiene que entender que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, el creyente tiene que entender, o sea, el creyente que está viniendo por consejo tiene que entender, ok, ¿cómo llegaste a esta situación? Porque uno no cae en un pecado de la noche a la mañana. Uno no cae en grandes problemas, así como un hueco de esos hoyos marca Acme, ¿no? Del correcaminos que se cae, ¿no? No, o sea, hay un proceso de involución. Así como hay un proceso de crecimiento, también hay un proceso de involución, en la cual yo he empezado, y lo más probable es, yo he empezado relajándome en mis disciplinas espirituales, yo he dejado de orar, he dejado de congregar, he dejado de compartir con hermanos, he dejado de servir, o sea, he dejado cosas que poco a poco, paso a paso, mes a mes, año tras año, me han llevado a una situación en la que ya estoy en un punto, y la mayoría de las veces el que acude a consejería acude porque ya está hasta el cuello. O sea, no acudes cuando recién empieza el problema. Porque en nuestro orgullo uno dice, pues no, yo lo puedo manejar, ¿no? Pero acudimos a consejería cuando ya estamos aquí, ya. Cuando estamos ahogándonos ya, ¿no? Entonces es tratar de entender. Y el objetivo, recuerda, nunca olvides el marco. La idea es restauración. Pero la restauración tiene que pasar por un proceso doloroso. O sea, yo tengo que reconocer que hice mal. Yo tengo que reconocer que pequé. Yo tengo que reconocer mi pecado delante de Dios. La Biblia dice claramente, el que confiese su pecado y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Pero el que los esconde es quebrantado. Entonces, ese proceso tiene que pasar. El aconsejado tiene que pasar por ese proceso. Recuerda, el aconsejado viene triste, molesto, deprimido. ¿Por qué? ¿Por su pecado o por las consecuencias? Normalmente es por las consecuencias. Porque si yo estuviera triste, molesto, angustiado por el pecado, pues ya me hubiera arrepentido. Y ya está, se solucionó el problema. ¿Cuántas veces hemos pecado y no hemos necesitado llegar a la consejería? ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido con dolor. Y ya está, se solucionó el problema. El problema es cuando yo no reconozco mi pecado
Y claro, Dios permite consecuencias duras en mi vida que sí me traen dolor. Y esa es una manera de amor de Dios, porque si no pusiera esas consecuencias nunca volvería a Él. Y Dios permite que caiga en esa situación. Recuerda, el hijo pródigo tuvo que comer comida de chancho para recién darse cuenta, ¿no? Recién volver en sí y darse cuenta qué estoy haciendo. Yo en la casa de mi padre tenía de todo. ¿Y qué hago aquí, no? Y recién recapacitar. Entonces, eso es importante. El creyente tiene que entender eso. El aconsejado tiene que entender eso. Dios es santo. ¿Dios me ama? Sí. ¿Dios ama al aconsejado? Claro que sí. Pero no va a pasar por alto lo que uno hace. Si yo cometo pecados, voy a pagar las consecuencias. Y Dios no quiere que yo las pague. Quiere que me arrepienta. Quiere limpiarme. Quiere sanarme. Entonces yo le voy a ayudar. Pero tú tienes que tomar esa posición de decir, ok, yo pequé contra ti. Yo me equivoqué, fui yo. Como dice David en el Salmo 51. Usted lee ese salmo y David dice, yo pequé. Para que tú seas tenido por justo, ¿no? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice Pablo, ¿no? O sea, yo pequé, yo me equivoqué, yo fallé. Yo hice cosas que no debía haber hecho. Y eso me ha traído al punto en el que estoy. Muchos de los problemas que los creyentes viven son consecuencias, ¿no? De cosas que hemos sembrado en esa carne. Por ello, el consejero tiene que informarse claramente de la situación del aconsejado y confrontarle, ¿no? Para que pueda reconocer la fuente del pecado y las consecuencias que está viviendo. Porque tiene que haber un arrepentimiento y un cambio para que haya restauración. No existe restauración sin arrepentimiento. No existe restauración sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay restauración. Entonces, esa es la parte tal vez más difícil, ¿no? La parte más dura de la consejería. Llegar al punto de que el hermano pueda decir, ¿sabes qué? Sí, Señor, perdóname porque yo pequé. Quiero cambiar. Ahora, esto va a ser más o menos difícil dependiendo. ¿Cuánto tiempo hace que no me arrepiento? Porque, hermano, el arrepentimiento es una práctica constante del creyente. No es algo que yo hago una sola vez o que hice una vez cuando me convertí y ya. No. El creyente tiene que estar constantemente arrepintiéndose. Constantemente. Porque pecamos diariamente, ¿o no? Pecamos. Y constantemente tengo que decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Ayúdame. ¿Verdad? Pero a veces, cuando estamos en esta situación o en una situación de frialdad espiritual, dejamos esa práctica y comenzamos a ocultar el pecado. Comenzamos a tenerlo ahí, ya no lo arrepentimos. Porque pecado arrepentido y confesado, se acabó. Ya no hay nada ahí. Pero pecado no arrepentido y no confesado, es como que estoy guardando la basurita bajo la alfombra, ¿no? Y yo podré guardar algo, pero llega un punto en que ya, eso es una cosa inmanejable. Y explota. Porque la Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. En algún momento, Pablo le enseña a Timoteo y le dice, los pecados de algunos hombres se descubren inmediatamente. A otros se les descubre después, dice Pablo. 1 Timoteo 5. Entonces, no necesariamente los pecados que yo o usted podemos estar cometiendo ahorita y que no me estoy arrepintiendo y que no lo estoy confesando, depende, Dios no está haciendo nada, aparentemente, me estoy librando. No, cuidado. Porque cosas que no hago hoy y que no me arrepiento y no confieso hoy, mañana sí puede ser. Entonces, esa es la idea. El consejero tiene que tener ese sentido de urgencia de, yo no puedo tomar la decisión por el hermano. No puedo obligarle a que se arrepienta, pero tengo que urgirle al arrepentimiento. Tengo que urgirle al cambio. Y tengo que saber qué es lo que está pasando y confrontarle. No puede haber un cambio duradero si no hay reconocimiento de pecado y una disposición al cambio. Así que, sabiendo esto, dice Pablo, y terminamos con esto, versículo número 9, no nos cansemos, pues, dice, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero el contexto de la palabra hacer bien, estamos en un contexto de consejería. No estamos hablando de acción social necesariamente, que también tiene su lugar, pero aquí el contexto es consejería, el contexto es ayudar al hermano. Entonces, cuando Pablo dice hacer bien, estamos diciendo, haz bien a tu hermano, ayúdale a tu hermano a restaurarse, ayúdale a levantarse. En ese sentido está el hacer bien. El creyente maduro, entonces, el consejero bíblico, a veces podemos sentirnos cansados, hermanos, cansados de exhortar, cansados de animar, cansados, frustrados también a veces,
porque no vemos un cambio, porque hablamos y hablamos y hablamos y pareciera que es como que arar en el desierto, ¿no? Pablo dice, no te canses de hacer esto. Podemos sentirnos incluso traicionados, poco reconocidos, o que nuestro trabajo no tiene frutos entre aquellos a cuales ministramos. Y la verdad es que no todos van a prestar oído a los consejos, hermano. No todas las consejerías van a resultar exitosas. No todas las personas se van a arrepentir y cambiar bajo mi ministerio. A veces yo solamente voy a ser un eslabón nada más. Y más adelante esa persona logrará hacer un cambio bajo otro ministerio. Y está bien, no hay problema, ¿no? Recuerda, yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Bastantes problemas tengo con mi propia lucha espiritual como para pretender que yo voy a ganar la lucha de otro. No. No todos van a prestar oído a nuestros consejos. Incluso muchos se van a ir quejándose que nunca les ayudamos o que siempre estuvimos ayudando, ¿no? Va a pasar. Sin embargo, la palabra de Dios nos exhorta a no desmayar en hacer el bien a los demás, ¿no? Buscar la restauración del caído, exhortar, animar, aconsejar. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que Cristo mismo dio. Es decir, si alguien fue traicionado, si alguien fue injustamente tratado, fue Cristo, hermanos. Y si a Cristo mismo fue tratado así, pues imagínate a mí. No pasa nada. ¿Por qué no debo de desmayar de aconsejar y de animar a los hermanos? Porque esos son los frutos que Dios espera de nosotros. La paciencia, ¿no? El amor. Y una de las características del amor, ¿cuál es? Todo lo sufre, todo lo soporta, ¿verdad? Todo lo soporta. Entonces, Pablo dice a Timoteo que el siervo del Señor no debe ser pleitista, no debe ser colérico, ¿no? Sino manso, ¿no? Que con mansedumbre enseñe la palabra de Dios. ¿Por qué no debemos cansarnos de hacer el bien a los demás? Porque servimos a Dios y no al hombre, ¿no? Al final, hermano, la consejería es un ministerio que Dios te ha encomendado. Dios te ha equipado, te está equipando con la palabra, con experiencia, con el don para entender y tener empatía. Es un don que Dios te ha dado, es un ministerio que tienes que cumplir. Y si Dios te lo ha encomendado, hermano, yo no puedo decir, no, ya no aconsejo porque el hermano me pagó mal. No, porque Dios te dio ese ministerio y tú tienes que cumplirlo. Pase lo que pase, Dios te lo dio. Porque esperamos la recompensa del Señor y no de las personas, ¿verdad? Por supuesto que anhelamos que las personas cambien, anhelamos que el hermano se levante. Sí, pero no esperamos eso como una recompensa o como una medida de valor, sino que esperamos en el Señor simplemente. Y Pablo termina diciendo, porque a su debido tiempo segaremos y no desmayamos. Entonces no solamente el creyente el aconsejado tiene que sembrar para que pueda recibir bendición, y tal vez el creyente está frustrado y te dice, pero yo quiero hacer las cosas bien y no me sale, estoy molesto, no quiero saber nada de Dios. Siembra, ¿no? No esperes que vas a cosechar mañana, ¿no? ¿Cuánto demora un árbol de plátano en dar fruto? ¿Cuánto demora un bambú en dar fruto? O sea, hay frutos que demoran y toma un tiempo y tienes que sembrar y sembrar y sembrar. Y esta verdad es lo mismo para el aconsejado como para el consejero también. Siembra, dice, porque a su debido tiempo segaremos. Si hemos sido de bendición para otros, hermanos, otros serán de bendición para nosotros. Si hemos sido de ánimos y hemos animado a otros, alguien nos animará a nosotros también. Recuerda, lo que tú haces, vuelve a ti. Vuelve a ti. Hay una frase que me gusta y que me da miedo también. En la Biblia dice que Jehová hizo recaer el pecado de uno sobre su propia cabeza, ¿no? Que Dios da a cada uno conforme a lo que ha hecho. Así que si tú estás sirviendo, si usted está sembrando, si usted está siendo fiel, tranquilo, que a su debido tiempo Dios le dará la recompensa, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer entender a nuestros hermanos. Según tengamos oportunidad, entonces, hagamos el bien a todos. ¿Qué mejor bien que usted pueda hacer a su hermano que guiarle a Cristo? ¿Qué mejor regalo, qué mejor bien puede hacer usted a alguien que es enseñarle el consejo de Dios? Así que si a alguien tenemos que ayudar y bendecir, dices a la familia de la fe sobre todo, somos llamados a cuidar de nuestros hermanos. Así que el ministerio de la consejería es un regalo que Dios da a los hermanos para cuidar y para ser de bendición a la iglesia del Señor. Así que si usted tiene ese don, hermano, o usted tiene esa inquietud, ese deseo, esa carga de ver al hermano y preocuparse por el hermano y llamarle
y tratar de animarle, síganlo haciendo, hermano, porque ese es un don de Dios, es un llamado de Dios. Hágalo, sígalo haciendo. No para desanimarle, no, para animarle, para edificarle, para tratar de buscar la bendición de ese hermano. Y así la iglesia entera pueda seguir creciendo. No sé si hay alguna pregunta, hermano mío, con respecto a este tema de la consejería. Listo. Muy bien. Entonces, hermanos, como ya les venía diciendo, la idea para el próximo año es mejorar mucho más el instituto. Queremos hacer una academia bíblica en la mañana para los hermanos que tal vez no pueden venir en la noche, o los hermanos que no están sirviendo de repente presidiendo algún ministerio. Pero en la noche, los domingos en la noche, queremos que sea un espacio específico para hermanos que están sirviendo, para hermanos que se están preparando para el ministerio, para las misiones, para presidir algún tipo de obra. Entonces, y por supuesto necesitamos mejorar mucho más. Tanto el contenido, la currícula ya la tenemos, pero es un arduo trabajo realmente, porque yo no quiero, por ética, no quiero copiar material del seminario donde yo trabajo. No es correcto. Sino, en algunos casos he utilizado material, sí, pero material que yo he preparado para el seminario, pero que yo no lo he hecho. Entonces puedo, y eso lo he conversado con el rector, y sí lo puedo hacer, pero no tomar material de otros, ¿no? Eso sí que no. Entonces, es un arduo trabajo, como me vuelvo a repetir, pero es necesario. Y queremos habilitar eso, queremos habilitar ya la plataforma de una vez para que todo ese material quede ahí y se pueda luego consultar, luego se pueda seguir entrando y viendo y consultando. Entonces, probablemente también ser más rigurosos en cuanto a las evaluaciones y cosas así, porque la idea es que podamos crecer, ¿verdad? Que podamos crecer y en algún momento se pueda hacer un seminario, pero por el momento es este instituto. Entonces, el próximo año vamos a reiniciar las clases, reiniciar los cursos con una mejor exigencia y con una mayor calidad también, de parte nuestra, de parte de quienes estoy enseñando. Bueno, por el momento soy yo, ¿no? Pero también es mi deseo que haya más, ¿no? Más maestros, más cursos. Entonces, esa es la idea, hermanos. Esa es la idea y por favor les ruego no se desanime, siga preparándose, siga estudiando, porque todo esfuerzo, todo estudio tiene su sacrificio, pero tiene su recompensa también. Y más que nunca, hermanos, son necesarias manos, pero no solamente manos, sino manos preparadas con la palabra, porque es lo único que nos va a ayudar para la iglesia. Así que cerramos este año, hermanos. Como le dije, todos los últimos domingos que vienen no hay clases, así que hay otras actividades en la iglesia, claro, pero ya no hay clases. Y les pido sus oraciones también para que podamos reiniciar el próximo año, como se dice, con todas las de la ley, ¿no? Como Dios quiere. Así que oramos. Señor, te damos muchas gracias por estos meses. Gracias, Señor, porque sé, Padre mío, que tú demandas mucho más, Señor. Y yo, Señor, quiero, Señor, mejorar, quiero aprender más, quiero servirte con más excelencia y servir a mis hermanos así también. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder crecer, a poder avanzar. Te pido, Señor, que este deseo, este buen deseo de mis hermanos de prepararse, se mantenga, Señor. Si algo poquito hemos podido enseñar, Señor, pues que el próximo año pues sea mucho más, sea mejor, que mis hermanos sean mucho más animados todavía y que puedan ya ir poniendo en práctica, Señor, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos entendiendo, puedan irlo poniendo en práctica en sus ministerios, en donde están sirviendo, que se abran nuevas oportunidades de servicio, Señor, que tú los utilices, que las cosas que han aprendido, que han visto, que han reflexionado, puedan ponerlas en práctica, Señor, en medio de la iglesia, y que la iglesia sea beneficiada, Señor. Que la iglesia sea beneficiada, que haya un crecimiento espiritual, que haya una madurez, que haya, Señor, una fortaleza de tu iglesia y que se levanten obreros y obreras, Señor, con ese buen deseo, con esa madurez espiritual para seguir adelante. Padre, entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y te suplicamos que el próximo año sea mucho mejor. Ayúdanos, Señor, y que aún se levanten más alumnos en este instituto y que pueda más adelante, Señor, seguir creciendo y formalizándose cada vez más. Nos ponemos en tus manos, te pedimos tus bendiciones,
también, Señor, por este compartir, que, Señor, se ha preparado para poder disfrutar un tiempo, Señor, como hermanos en coinonía. Gracias, Señor, por este bonito tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.